Pasan 17 minutos de las 7 de la tarde. Continuamos en directo en Castilla y León Televisión. Los martes es el lugar del encuentro con nuestro abogado. Hoy con un tema muy interesante y complicado a la vez. La verdad es que le hemos pedido un ejercicio, yo creo que muy dificilísimo, de intentar comprimir todo un asunto como es el de las herencias, las cesiones, las sucesiones, del que vamos a hablar a continuación con Carmen Edrosa, de Edrosa Abogados. Carmen, bienvenida una vez más. Vamos a ver. Gracias, buenas tardes. Vamos a hablar del testamento. Lo primero, ¿qué es lo que tengo que hacer para redactar un testamento? Algo que desgraciadamente mucha gente no hace y se debería hacer. Vamos a ver, lo primero, cuando una persona fallece, lo que tienen que hacer las personas interesadas es comprobar si ha hecho o no ha hecho testamento. Para eso lo primero que hay que empezar es a pedir el certificado de últimas voluntades y también si tiene algún seguro de vida, que también es muy importante en ese momento. Si ha hecho testamento, o el testamento lo puede hacer, es un documento voluntario con el que las partes lo que aseguran es poner a disposición o delegar para después de su muerte, en el momento de su fallecimiento, quiénes han de ser sus herederos o legatarios. El testador lo que hace tiene tres opciones: o bien hacer un testamento que llaman abierto, un testamento cerrado o un testamento hológrafo. El testamento abierto es el más normal, se hace ante notario, se va al notario y se le dice lo que quieres, cuál es tu voluntad en ese momento. El que redacta el testamento es el notario y el original queda en el protocolo de la notaría. Es el testamento más ventajoso porque, con independencia de que le estemos diciendo al notario nuestra voluntad, y se lo estamos diciendo a la cara, pero es el que menos problemas tiene porque queda redactado conforme a la legalidad vigente. El testamento cerrado, sin embargo, pues se hace en un pliego, se mete en un sobre y se lleva al notario, perdón. Entonces es el notario el que sobre ese sobre hace un acta y ese acta le incorpora luego, también hace una copia en su protocolo. Pero el notario no sabe si ese testamento tiene o se ajusta a la legalidad vigente, con lo cual puede tener problemas a la hora de abrirlo después del fallecimiento. Eso te voy a preguntar, precisamente, claro. Porque la pregunta que te quería hacer es: ¿se puede destinar la herencia a cualquier persona? No. Vamos a ver. Vale, o sea, que nos olvidamos ya de las películas americanas. Claro, fuera. Es que el último testamento que yo te quería decir es el que incluso llegan a hacer la gente en un folio de puño y letra, el hológrafo, pero ese, con ser el más privado, es el que más problemas da, porque si no sabes toda la normativa vigente, como al final ese testamento hay que protocolizarlo, si no se ajusta a la legalidad, pues puede haber muchas cláusulas que no son eficaces y al final no van a causar lo que pretendía el testador. No se puede, como tú me decías, hacer lo que quieras o legar como quieras. Efectivamente, dentro del patrimonio hay un tercio que el testador tiene, que llama de libre disposición, a favor de quien quiera, parientes o terceros. Pero hay una tercera parte a la americana, que eso sí. Pero hay una parte que es la legítima, que es intangible. De tal manera que el testador sobre ella, salvo que haya casos de desheredación, no puede disponer de esa legítima. Es la que pertenece a los que llaman herederos forzosos, que son los hijos o descendientes, a falta de ellos los padres o ascendientes, y también el cónyuge viudo en el caso de que existiera. Entonces, a esta legítima, por ejemplo, a los hijos o descendientes les corresponden las 2/3 partes. De esas 2/3 partes hay un tercio que es intangible total, es la legítima que llaman en sentido estricto. Y el otro tercio sí que puede el testador mejorar, pero mejorar en favor de uno de sus hijos o descendientes, no a nadie tercero o ajeno. Y luego está lo que es los padres o ascendientes, que también tienen su legítima, que es la mitad, les correspondería, si no hay hijos o descendientes, la mitad de la herencia. Y por último, lo que estamos hablando del cónyuge viudo. Pero el cónyuge viudo, si existiera, lo que le corresponde, su legítima, es un derecho de usufructo, de uso y disfrute. Este derecho es si concurre con hijos o descendientes sobre ese tercio que hemos hablado de mejora. Si concurriera con padres o ascendientes, sería sobre la mitad, y si no hubiera descendientes ni ascendientes, sobre los 2/3 de la herencia. Por poner un ejemplo, porque yo sé que esto es muy complejo cuando hablas de cantidades. Si en un matrimonio que están casados
en gananciales, por ejemplo, se muere el marido y tienen 3 hijos, lo primero hay que liquidar esa sociedad de gananciales para la parte de la esposa. Y de la parte del marido que ha fallecido tendría sus gananciales y sus bienes privativos, que sería lo que formaría la herencia. A sus hijos, imaginemos que tiene 3, les correspondería esos 2/3 de la legítima que les corresponde por ley. 1/3 se repartiría en partes iguales entre sus hijos. Y el otro 1/3, el padre podía tener la voluntad de mejorar a cualquiera de ellos, si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Y el cónyuge viudo es el que participaría, en este caso, como estamos hablando con hijos, su derecho de usufructo sería sobre la mejora, el 1/3 de mejora. Yo creo que así es un poco difícil. Es complicado. Es complicado, pero más o menos se resuelve de esta manera. Primera conclusión que saco, mejor dejarlo todo atado y bien atado para quitarnos problemas de encima. Efectivamente, lo ideal y las ventajas es hacerlo ante notario, porque él nos va a decir en la escritura, al redactarlo, qué cláusulas son las más convenientes. No vale, como se decía, bueno, se lo dejo todo a mi esposa y luego hay muchas cláusulas que se hacen y luego no van a ser eficaces. ¿Es complicado desheredar a alguien? Se puede desheredar. Efectivamente, cuando se deshereda a alguien, a un heredero de estos que llamamos forzosos, se pierde ese derecho a que estamos hablando, de la legítima. Pero para desheredar, primero, se tiene que hacer constar en testamento, en escritura pública, no vale en un papel cualquiera. Y luego, para desheredar a alguien, tiene que ser por las causas que determina la ley. Son causas muy concretas y hay que ajustarse a ellas. Por ejemplo, son supuestos todos de personas que les llaman indignos o para suceder, porque en términos coloquiales, se han portado excesivamente mal con el testador. Por ejemplo, sería una causa de desheredación el haber acusado al testador de haber cometido algún delito y esa acusación se comprobara que fue calumniosa, o hubiera atentado contra su vida, o incluso le hubiera impedido otorgar o realizar el testamento como él quería, o le hubiera coaccionado a hacerlo, o incluso personas que saben que tiene el testamento, donde lo tiene guardado y lo ocultara y no lo presentara. En ese tipo de situaciones sí que se puede desheredar a alguien y se perdería ese derecho a la legítima. Hablemos de dinerito, porque creo que al final esto de heredar hay que pasar a veces por caja, ¿no? Sí. Tanto para las herencias como para las donaciones hay que al final pagar el impuesto de sucesiones. Es más caro donar que el impuesto de sucesiones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ahora en Castilla y León nos está cambiando todo. En realidad, casi todas las comunidades, con todo lo que está pasando y se necesita recaudar dinero, hay beneficios que antes teníamos y que se están reduciendo a nivel general en todas. El impuesto de sucesiones al final hay que pagarlo. Sin embargo, hay determinados beneficios, bien por parentesco o por edad, que se siguen manteniendo en nuestra comunidad, en concreto a los ascendientes, a los adoptantes, a los cónyuges, descendientes y adoptados. En este caso sí que hay unas reducciones sobre la base imponible de 60.000 euros y luego alrededor de 6.000 euros por cada año de menos de 21 que tenga el que va a heredar. Pero reducciones que cada vez se van limitando más. O sea, que eso hay que tenerlo también en cuenta a la hora de recibir una herencia que a veces... Sí. Claro, sobre ese valor que tú vas a heredar, sabes que el que lo hereda, el que tiene ese patrimonio, al final es el que va a tener que pagar el impuesto, la persona obligada a pagar el impuesto de sucesión. Has hablado sobre las donaciones. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre donación y herencia? Pues las dos son a título gratuito, pero la diferencia esencial es que la herencia es mortis causa, o sea, los efectos surgen después de la muerte del testador, y la donación es inter vivos, de tal manera que el beneficio que tiene la donación es que puede el donatario entrar y disponer ya de los bienes sin tener que esperar al fallecimiento del causante. Esa es la diferencia esencial. Pero también, como decimos, hay que pagar impuestos por hacer estas donaciones, y siempre donar es algo más caro porque no tiene este beneficio que hemos dicho de parentesco y de la edad. Sí que existen en nuestra comunidad algún tipo de reducciones, pero también cada vez se están limitando más esas reducciones. Una última cuestión, ¿qué es el legado? El legado. Hay que diferenciar.
herencia, cuando hablamos de herencia hablamos de legados, hablamos de herederos, hablamos de legatarios. Cuando hablamos de un heredero es el que sucede a título universal, en la generalidad de bienes, de derechos, de obligaciones. El legatario no. Estamos hablando de un legado y el legatario lo que hace es suceder a título particular en determinados bienes, bienes concretos. Además, el heredero puede suceder, como hemos dicho, en derechos, pero también en obligaciones. Con lo cual, si el heredero no tiene cuidado y acepta la herencia pura y simplemente, y no a beneficio de inventario, que también tiene esa posibilidad, asume también las deudas de la persona de la que hereda, del testador. Sin embargo, el legatario nunca asume deudas, son bienes muy concretos. Carmen Edrosa, de Edrosa Abogados, yo creo que ha quedado claro. Bueno, hemos intentado dar importantes pistas. Resumir. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Por cierto, a todos ustedes recordarles que tienen un correo electrónico con el que ponerse en contacto con el programa para trasladarnos sus dudas, sus quejas y sus opiniones. Vamos a ver @rtvcil.es y dentro de una semana pues volveremos a tener cita con un abogado para solucionar muchas dudas. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros.